Muy buenas y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido Live. Bueno, hoy vamos a daros una noticia bastante preocupante, aunque más bien que darla, yo creo que hay que aclararla primero, porque numerosos medios se están aprovechando de esta investigación para alarmar, y creo que no es momento para alarmar ahora mismo con la gente de México, que ya bastante fastidiada está con el tema de los terremotos que hubo allá atrás. Lo mismo ocurre con este hombre, con Alex Bachman. Seguramente habéis oído hablar de él. Se jacta de haber predecido con exactitud los terremotos de México. En fin, luego si investigáis un poquito sobre este hombre os daréis cuenta de que de 50 acertó 2. Pero bueno, eso vamos a dejarlo aparte. Bien, antes de hablaros de este terremoto, efectivamente os quiero comentar que los sismos no se pueden predecir, lo vuelvo a repetir, no se pueden predecir. Cuando hablamos de que no se pueden predecir, hablamos de que no se pueden predecir con exactitud. Lo vuelvo a repetir porque mucha gente aún me lo sigue diciendo. Que sí, que se pueden. No se pueden predecir. Y el que sea capaz de predecirme un sismo, que me diga qué sismo va a haber mañana o pasado de magnitud 6 en algún lugar del mundo, y que me digan el lugar exacto y la hora exacta. Es decir, no va a ser capaz, imposible. O que me diga el día exacto y la hora exacta donde va a suceder un sismo de magnitud más de 7 en México. No va a ser capaz. O que me diga cuándo va a ser el día exacto del Big Bang en California y la hora exacta. No va a ser capaz. Ni siquiera va a ser capaz de decirme el día exacto. No va a ser capaz. ¿Por qué? Porque los sismos no se pueden predecir. Sí se puede dar un pronóstico, una estimación del futuro, de lo que puede pasar. Eso sí, podemos dar una estimación de algunos datos y bueno, y podemos hacer efectivamente una hipótesis, que es lo que han hecho los del Servicio Geológico Mexicano, una hipótesis sobre lo que puede pasar con el tema de la brecha de Guerrero, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bien, estos sismólogos han hecho una hipótesis, efectivamente. ¿Qué es una hipótesis? Pues es una suposición a partir de datos para iniciar o bien una argumentación o iniciar una investigación. Yo suelo hablar muchas veces de hipótesis en mis canales, porque bueno, siempre hacemos una investigación sobre algunos datos. Simplemente es eso, es decir, no es nada fijo, nada exacto que vaya a pasar. Después hay que diferenciar bien entre pronóstico y predicción. Una predicción es anunciar algo que sucederá en el futuro. Puede fallar o no. Lo general es que falle, porque nadie tiene el poder de adivinar el futuro, ¿verdad? Si no, seríamos millonarios, acertaríamos la lotería. Bien. Y luego hay que diferenciarlo del pronóstico. Que el pronóstico, pues, es el conocimiento de lo que sucederá en el futuro a partir de unos datos, de unos indicios. En fin, bueno, hay que saber diferenciar estas dos palabras y hay que conocer también el tema de la estimación de datos y bueno, en fin, y mucha gente juega con estas palabras. Juega con estas palabras de que se puede predecir tal. No se pueden predecir con exactitud. Sí podemos dar una estimación, un porcentaje, un pronóstico de futuro inexacto, una estimación. Es decir, en realidad es una estimación, una anticipación, pero no hay que alarmar con esto de que se pueden predecir los terremotos, porque no se pueden predecir. Lo que pasa que como la palabra predecir tiene un significado muy amplio, muchos medios se aprovechan de ella. Sobre todo medios alarmistas, amarillistas. Pero os he de decir que no se pueden predecir con exactitud. Lo mismo pasa lo mismo pasa con la palabra sismo. Como sismo es tan amplia la palabra, mucha gente la diferencia de terremoto y de seísmo, pero en realidad es lo mismo. Es lo mismo un terremoto que un seísmo que un sismo.
yo tengo puesto terremoto de magnitud 6, tal. Y me tienen dicho la gente, eso no es un terremoto, es un sismo. ¿Cómo que es un sismo? Si es lo mismo. Un sismo, un seísmo y un terremoto es lo mismo. La única diferencia es la magnitud del sismo, del seísmo o del terremoto. Lo que diferencia efectivamente de que sea más o menos grave un sismo o un terremoto es la magnitud, pero es lo mismo. Lo que pasa es que os digo yo una cosa. Esto viene al parecer de un tema chileno de las aseguradoras que según se aprovechaban del cobro, ¿no?, de la diferenciación de sismo y terremoto. Es decir, este tema todo viene por las aseguradoras que para no pagar diferenciaron entre sismo y terremoto. Pero en realidad es lo mismo, amigos. Es lo mismo. Bueno, dicho todo esto, ahora vamos a contar el tema que nos atañe, que es el tema de la brecha de Guerrero. Bueno, la noticia de la que os quiero comentar hoy tiene que ver con esta brecha de Guerrero. La brecha de Guerrero, que, bueno, es una brecha que se extiende a lo largo de la costa de México. Aquí la veis en este dibujo. Muchos la conoceréis. Es una zona de riesgo que se extiende entre la localidad de Papanoa y la de Acapulco. Bien, pues los sismólogos estiman que esta brecha, lo que ocurre con ella es que lleva, creo que eran 106 años, estando, podemos decirlo así, tranquila. ¿Qué pasa cuando una placa tectónica donde tiene que haber mucha actividad está tranquila? Pues que se supone que acumula mucha tensión y se tiene que liberar por algún lado. Los científicos tienen dos hipótesis. ¿Os acordáis? Hipótesis, lo hemos comentado antes. Tienen dos hipótesis. Una, nos dicen que la tensión se eliminará de aquí a 2 meses o en algún lugar de 2018 o 2019 o 2020 o más tarde, porque no se sabe. Se eliminará en un megaterremoto de mínimo magnitud 8,2. Una de las hipótesis dice eso. Y otra de las hipótesis lo que dice es que simplemente lo que va a haber es como un deslizamiento asísmico, le llaman, que significa que, bueno, que no vemos el temblor, pero que se desliza igual. Asísmico, pues efectivamente, pues es que no hay sismo. No es sísmico, quiero decir. Entonces, esas dos opciones son las que hay. La segunda deriva, pues, en unos movimientos sísmicos, le llaman sismolento, que, bueno, que se produce al parecer cada cierto tiempo y que ya le toca al parecer en 2018, pero esto no va a entrañar ningún peligro. Es decir, en resumidas cuentas, no se sabe si la brecha de Guerrero va a temblar ahora, si se va a desatar ahora el terremoto, si se va a desatar dentro de 200 años, dentro de 300 o dentro de 500. No se sabe. Es decir, son estimaciones basadas en hipótesis que no predicen ningún hecho determinado. Por eso el hecho de decir que se predice un megaterremoto en México es inexacto, es erróneo. Es un titular muy amarillista, propio de algunos medios. Y bueno, muchos preguntaréis la pregunta del millón, que hubo gente que me la ha hecho. Yo encantado os la respondo. La pregunta del millón es: ¿por qué los sismos no se pueden predecir? ¿Por qué no se pueden predecir? Bien, cuando hablamos de que no se pueden predecir, vuelvo a repetir, se habla de que no se pueden predecir con exactitud. ¿Vale? Porque la palabra predecir es tan amplia, tan amplia. Predecir simplemente es que es anunciar un hecho futuro. Eso es predecir, es decir, hay que diferenciar entre predecir y predecir con exactitud, porque si no la gente se confunde.
Bueno, ¿por qué los terremotos no se pueden predecir? ¿Por qué no se pueden predecir? Pues porque los sismólogos necesitan muchas más mediciones. Para que lo entendamos todos, el ser humano, nosotros, llevamos poco tiempo en la Tierra midiendo los sismos. No tenemos un patrón cíclico que nos haga decir, este patrón se está repitiendo. Puede haber algunos patrones y sí, podemos decir, bueno, pueden coincidir, debería de pasar, debería de suceder, pero luego pasa la fecha y no sucede. Es decir, no lo podemos decir con exactitud. Sí que se pueden estudiar patrones y tal, pero no se pueden predecir porque no tenemos el suficiente tiempo midiendo terremotos como para establecer correlaciones. No podemos establecer un fenómeno cíclico. Necesitamos cientos de años más para establecer correlaciones. ¿Entendéis por dónde quiero ir? Pues esa es la respuesta. Simplemente es eso. Necesitamos más años, muchos más datos para establecer correlaciones. Por ahora no hay correlaciones. Hay solamente estimaciones. Y espero que hoy quede aclarado este tema. Bien, en resumidas, ¿qué va a ocurrir en Guerrero? Pues en Guerrero, según creen los sismólogos, hay una hipótesis que dice que a partir de 2018 hablamos de que se podría liberar esa tensión en México. En las zonas principalmente, cuanto más cercanas a la brecha de Guerrero, evidentemente, pues peor. Se podría liberar en 2018. Pero esto, hablamos lo mismo de California como hablamos lo mismo de Guerrero. Es decir, hay tensión acumulada, se puede liberar, no sabemos cuándo. A partir de 2018, sí. A partir de 2018. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ya veremos, a ver lo que ocurre. Y bueno, amigos, espero que quede aclarado. Yo he sido lo más exacto posible en esta explicación. Y nada más, espero que quede claro que efectivamente sí puede pasar en un futuro algo en esta brecha de Guerrero, pero que no se va a poder predecir con exactitud, al menos por ahora. No digo que igual en 2030 no elaboremos un modelo sismológico que pueda predecir con exactitud los terremotos. Ojalá. Y no nos tengamos que fiar de un perro que escapa corriendo antes de que suceda un terremoto porque ha sentido las primeras ondas antes que nosotros, que esto ocurrió en el terremoto de Japón. Hay un vídeo por ahí que es muy curioso porque se ve un perro escapar corriendo, creo que 10-15 segundos antes de que el terremoto ocurriera. Es decir, algunos animales sienten la ira de la tierra. Cuando nosotros estamos abstraídos, ocupados o haciendo otras cosas, no nos estamos dando cuenta de eso, pero los animales que están siempre atentos muchas veces pues sienten estas cosas antes que nosotros. También anda circulando por ahí por la red un nuevo método que predice los terremotos, que pretende predecirlos con 3 horas de antelación. Este sí que es un método que podría funcionar, pero todavía yo creo que hacen falta más investigaciones y todavía no está del todo claro cómo funciona este método y se necesitan más pruebas. No es suficiente todavía, pero sí que sería un avance también predecirlos con exactitud, aunque fuera con 3 horas, ya os digo, de antelación, que esto sería un avance tremendo. En fin, amigos, nos vemos en el siguiente programa aquí en Atraviesa lo Desconocido Live. Nos vemos, hasta la vista.